Jesús en el Calvario sufrió mucho dolor, pagando por las culpas de toda la humanidad. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gloria al Señor, la bendición del Señor en este momento que me concede testificar lo que hace las grandes cosas el Señor. Amén. Quiero empezar saludando a nuestro amado pastor Raúl Arcaya, a su amada esposa, a todos los pastores, líderes, obreros en general y al pueblo redimido por la sangre del Cordero. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya, vive Jehová, gloria al santo Dios. Hermanos, tengo breves minutos, quiero hacerlo de manera muy resumida para la honra y gloria del Señor, amén. Quiero aclarar la que voy a testificar. Hay algunos puntos que voy a tocar y no es por vanagloriar, sino que cómo es que cuando uno desobedece al Señor, cómo es que cuando uno se aleja del Señor y da las espaldas, cómo Dios trata con uno sin importar la condición social, económica, aún intelectual. Amén. A su nombre. Hermanos, ¿están aquí? El Señor dijo que está aquí, y si está aquí, alábelo. Amén. Alábelo, glorifíquelo en todo momento. Sea agradecido con el Señor. En lo personal, yo estoy inmensamente agradecido con mi Padre, porque yo no merezco estar parado en este lugar santo. Soy consciente de dónde me sacó el Señor. Soy consciente de qué basura, de qué abismo me sacó el Señor, para la honra y gloria del Señor. Mi nombre es Esaú Gutiérrez Navarro, para los que no me conocen. Soy hijo de nuestra hermana Clara. Quisiera que mi madre se ponga de pie. Serico y mamá Rixico Sunaikipa. Ella es mi madre y quiero empezar dando también las gracias públicamente a mi madre, porque es el fruto, el lágrima, el esfuerzo de la oración de mi madre. Tantos años, amado hermano, amada hermana, que ha derramado sus lágrimas, que ha derramado su corazón delante del Señor, y Dios tuvo misericordia, hermano. Cuántas muertes he visto en mi cara, en mi frente, cuántos atentados, cuántos asesinatos el Señor me ha guardado para su honra. Quiero empezar. Soy hijo último de los 5 hermanos, y por la gracia del Señor, Dios me ha bendecido con una carrera de profesión. Soy abogado. Pero hermano, desde mi niñez crecí en un lugar muy necesitado, muy extremadamente pobre. Yo no conozco tener una ropa nueva, no conozco cómo es comer segundo, porque mi madre estaba enfermo toda una vida, siempre. Y esa necesidad ha sido una de los motivos, razones que yo busque al Señor con más fuerza, porque no tenía otra esperanza, porque yo no tenía otra salida. La única esperanza había en el Señor, que podía no quitarme a mi madre. Aún yo he lactado leche materna ajena, por cuanto mi madre estaba postrada en cama. Acá está la sierva Eufemia. Sabe Dios en qué horarios, en qué momentos me llevaría para lactar, o buscando en busca de leche, porque yo era bebé. Yo no estaba con mi madre ese entonces, ella estaba postrada en su cama enferma. Desde que yo tengo uso razón, siempre veo a mi madre enferma, y yo lloraba: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, a mí esto? Porque otros niños sí tienen su madre sana, y porque otros niños, Señor, sus madres le cocinan, porque otros niños, Señor, van al mercado con su mamá y papá. Yo veía llorando, desesperanzado: Señor, ¿por qué?
Iban pasando los años, iban pasando los años. Yo pensaba que tener 100 soles en el bolsillo era una fortuna. Y decía, Señor, ¿cómo no tengo 100 soles en el bolsillo? Llevaría a mi madre para hacerlo curar y no verlo sufrir. Muchos lo conocen a mi madre, operada de muchas enfermedades y muchas cosas también que Dios se ha glorificado en su vida. Y esas han sido las razones. Y un día tomé la decisión sin saber qué es lo que estaba haciendo o sin saber qué iba a prometer al Señor. Tenía 8 a 9 años. Subí al cerro más alto de mi pueblo y fui al suelo. Le dije, Señor, si tú realmente existes, no me quites mi madre por lo menos hasta que yo tenga 13, 14 años. Para aquella fecha, Señor, yo ya sabré cocinar, por lo menos ya sabré vivir, porque mis hermanos ya estaban prácticamente fuera de la casa. Lloraba, decir, Señor, si tú le sanas a mi madre, si tú no me quitas mi madre, yo prometo servirte. Y no solamente servirte, Señor, yo voy a dedicarme a ti, voy a predicar tu palabra. Yo le hice esa promesa aquella vez, sin saber que yo estaba prometiendo, sin saber qué camino yo estaba escogiendo. Pero Señor, como es fiel y poderoso, como es el poderoso, me concedió esa bendición. Hoy día tengo 32 años y como ven, acá está mi madre viva. Y no solamente viva, el Señor le ha levantado como vaso. Desde aquella vez, hermanos, empecé a clamar, buscar, como muchos en esta obra santa, bendita que Jehová les ha entregado a su pueblo, a un pueblo escogido. Recuerdo aquellas veces cuando el Señor mostraba cómo crecería esta obra. Recuerdo aquellas profecías, recuerdo aquellas visiones, cómo el Señor usaba sus vasos, aquellos años 2000, 2003, 2004, 2002. Y cada promesa, cada palabra que el Señor dice, mis ojos pueden ver el día de hoy, hermano. Recuerde las primeras fiestas como eran, las primeras campañas como eran sobre la arena. Hoy tienes la bendición de un complejo deportivo. Y no solamente el Señor ha entregado complejos deportivos, el Señor dijo que entregaría continentes, el Señor dijo que entregaría naciones. Amado siervo, si lo cree, alaba, si lo cree, glorifica, porque Cristo es fiel y poderoso. Cada letra, cada palabra, cada sílaba el Señor va a cumplir y está cumpliendo. Hermanos, iba creciendo los años, me iba afirmando más en el Señor, más iba buscando. Y qué bendición, también tengo un cuñado que como un padre también en medio de ustedes crecí. Dios le bendiga. En medio de ustedes crecí con esta sana doctrina. Y agradezco al Señor que esta formación me pudo dar. Agradezco al Señor que me haya traído a estos caminos, las cuales, hermanos, me han servido en los momentos más tristes de mi vida. Vive Jehová. Anhelé las cosas del Señor. Era mi pasión ser pastor. Desde tan pequeño soñé. Yo no quise ser abogado. En ninguna parte de mi vida, de mi idea estaba ser abogado. Aún de mis hermanos mayores querían que yo sea mecánico. Y empecé a trabajar en mecánica. Y empecé a trabajar en querer estudiar. E inclusive llegué a matricularme. Pero jamás ingresé a las puertas de Senati. Se me fue las ganas de estudiar. Y uno de mis hermanos, ya saben, me dijo hasta la Z. Haz tu vida como tú quieras. Hermanos, entonces yo dije, Señor, tuyo es la oro y la plata. Señor, la mejor carrera es servirte, Señor. Y hoy escojo este camino. Empecé a buscar, clamar al Señor. Empecé a derramar mi corazón al Señor. Y le dije, Señor, bautízame. Señor, lléname con tu espíritu. Recibí la promesa. Y yo no estaba conforme con la promesa. Empecé a buscar los dones espirituales. Y empezó a bendecirme el Señor. Y ustedes lo saben.
Ustedes lo conocen el resto de la historia. En eso el Señor me envía a mi pueblo y el Señor abre mi ministerio de una manera poderosa. Pero también el diablo se levantó de una manera fuerte a través de mi familia. Al día de hoy, uno de mis hermanos purga una condena de cadena perpetua en el penal de Cusco. Y era uno de mis hermanos más amados. Era como mi padre. Yo estaba terminando prácticamente la universidad. Y es más, hermano, especificando en este punto, yo no tenía para estudiar la carrera. Cuando yo ya me había desviado del Señor, tenía que estudiar algo tenía que dedicarme en la vida. Entonces, hermano, me puse a estudiar en una universidad particular, la carrera de Derecho. Como ustedes saben, la carrera dura 6 años y es una de las carreras también que más o menos es un poco costoso. Mi mensualidad era 750 y aquella fecha, hermanos, el sueldo mínimo era 550. Faltaban. Y cuando estaba en planilla yo no recibía los 550, recibía menos. Y faltaba una cantidad para poder completar. Aparte los libros, aparte los pasajes, los trabajos. La ropa ya no estaba en la lista de necesidades ni prioridades menos. Hermano, ahora entiendo que ha sido la carrera también la voluntad del Señor, pero no para trabajar, sino simplemente por una preparación secular, para saber cómo es tener conocimiento, cómo es tener una carrera profesional, para saber qué es tener un estudio. Pero sabe que, hermano, déjame decirte que delante de Dios no existe carrera, delante de Dios no existe profesión, delante de Dios no existe estatus social ni condición económica. Lo que existe es un corazón humillado, conquito, derramado delante del Señor. Al Señor no le importa tu empresa, al Señor no le importa tu cargo, al Señor no le importa los bienes que tengas, porque no es tuyo, es del Señor. A su nombre, a su nombre. Hermanos, estaba a punto de terminar la carrera y pasa de los peores problemas en mi familia con mi hermano Freddy. Cuando perdí el caso, yo me decepcioné de mí mismo. Dije, ¿para qué soy abogado? Si ni siquiera yo puedo defender a mi propia familia. Si yo no puedo defender a mi propio hermano, ¿para qué soy? No sirvo ni para mecánico ni para nada. Mejor no hubiera estudiado. Cada día más me iba apartando del Señor. Cada día más lejos, más duro. Hermano, empecé a coimear los jueces. Empecé a sobornar los jueces, entregando sobres por querer intentar sacar a mi hermano, aún falsificando documentos, aún falsificando pruebas. Hice de todo, hermano. Solo Dios sabe lo que hice por querer intentar ayudar a mi hermano, pero no pude, no lo logré, porque el Señor había cerrado las puertas, porque el Señor estaba tratando con su vida de este varón. Yo recuerdo que un día regresaba del ayuno. Era un ayuno internado en la iglesia. Y cuando regresé me terminó a patadas. Mi hermana sufría, mi hermana lloraba. Yo le dije, Dios te bendiga, varón. En mi corazón dije, si esto es lo que estoy pasando no es nada. Lo que tú has pasado, Señor, no es nada lo que yo estoy pasando. Entonces, hermano, empecé a afirmarme más en el Señor. Al día de hoy, el varón está siendo procesado en el penal de Cusco. Hermanos, dicen la palabra, ay de aquellos que hacen tropezar mis pequeñitos. Es cosa terrible, hermano. No lo tengo rencor, no lo tengo odio, pero el Señor se encargó. Y no puedo hacer humanamente, ni con toda la sabiduría terrenal no he podido sacar. Y sé que un día Dios lo va a sacar de ahí. Yo lo creo, pero eso será en su tiempo, cuando Él lo desea y cuando Él lo permite. Mientras tanto estamos clamando la familia. Hermano, por su situación de él me tuve que ir a vivir a Puerto Maldonado. Y ahí me conocí, empecé a conocerme con gente importante.
Empecé a conocer gente de repente que estaban en poderes, en poder judicial, en la fiscalía. Entonces, hermanos, me empezaron a contratar porque veían algo en mí, algo diferente. Algo tendría, pues me contrataron. Empecé a trabajar con el presidente de Juntas Fiscales de Madre de Dios. Entonces, hermanos, me abrió las puertas humanamente en mi carrera secular. Inclusive llegué a Brasil. Estaba entre Brasil y Puerto Maldonado trabajando con el hombre, con aquel abogado. Entonces, hermanos, cada día más lejos, empecé a ganar dinero, empecé a ganar fama, empecé a ganar poder, empecé a corromperme más de lo peor. Regresé en 2016 a mi tierra y postulé a la fiscalía y pues ingresé. Todo 2006 sin chincheros. Y para 2017 quise escalar más y postulé para Abancay. Estando, hermanos, ya en Abancay, mi nueva plaza, trabajé solamente 3 meses en la oficina. Se convocó una huelga nacional de trabajadores. Entonces, hermanos, cuando yo recién había llegado a ese lugar para poder trabajar, me nombraron como dirigente no por mis cualidades, mi capacidad, sino por menospreciarme, por humillarme, porque yo era un chiquillo flaquito y tan bajito. A ese hay que ponerle, hay que pague derecho piso. Pero se equivocaron. Como dice en la palabra, cuando la promesa está en ti, así que tú te apartes, así que tú donde sea te metas, hay un sello, hay un espíritu que en ti va a marcar la diferencia. Así que estés en la basura, así que estés en el mismo infierno, pero el Señor va a resplandecer a través de tu vida. Hermano, pasaron años, empecé a llegar a tener más fama, y a los 29 años, el que les habla, llegué a ser dirigente nacional a nivel nacional de los 21,000 trabajadores del Ministerio Público. Conozco de cerca que es tener reuniones, negociaciones colectivas con el mismo fiscal de la nación. Cuántas veces me sacaron en la prensa, cuántas veces me sacaron en periódico. Entonces mi orgullo empezó a crecer más y más. Ya no solamente soñaba con terminar mi cargo, sino ya soñaba con postular al Congreso. Y para eso no faltaban empresarios que diciendo: vete a Chile, yo voy a financiar. Cuando regreses, postules, vas a trabajar con nosotros y yo voy a financiar. Y eso entró a mi corazón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios muy lejos, cada vez más me apartaba. Pero había una mujer que siempre me decía: hijo, recuérdate del Señor, hijo, lee la palabra. Me imagino en su inocencia, me imagino en su desesperación. Me compró una Biblia Thompson para regalarme y decirme: hijo, de acuerdo a esta palabra, vas a gobernar o vas a impartir, vas a administrar. Pero, hermano, un día en mi borrachera, esa Biblia lo perdí. Sabe Dios, yo no sé dónde. Empezaron a venir los anuncios. Entonces, hermanos, ya para aquella fecha estaba nombrado en la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado y Lavado de Activos de Andahuaylas. Creí que mi vida sería a través de camionetas, vehículos oficiales, personal de seguridad, vuelos de primera clase, hoteles de primera clase, menús de primera clase. Empecé a crecer la vanagloria, empezó a crecer la fama. Sacaba a los fiscales porque podía promover o podía proponer, y también podía proponer la destitución como representante de los trabajadores. Hermano, empezó a crecer el orgullo, empezó a crecer la jactancia, y del Señor empecé a decirle que no existía, que no valía, que el evangelio solamente son para gente ignorante, para gente vieja, para gente que no sabe leer ni escribir, para esos pobretones. Mírame a mí, llegó el año, llegó el tiempo para estar testificando que eso es verdaderamente falso. Diablo mentiroso, eso te hace creer que el evangelio es para ignorantes. No,
El ignorante es aquel que está afuera, que se burla, que no acepta a Cristo, sabiendo que su alma necesita, pero lo niega. Él dice que yo tengo plata, pero no tiene paz. Él tiene cargo, pero no tiene gozo. Él tiene una casa, pero no tiene familia, no tiene hogar. Pero Cristo vino a dar sanidad, Cristo vino a dar libertad, Cristo vino a restaurar hogares. A su nombre, a su nombre. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Hermanos, en eso vino una advertencia. ¿Sabes qué, Esaú? Hermano Esaú, viene cárcel para ti. Y yo me burlé. ¿Cómo va a venir a mi cárcel? ¿Cómo va a venir para mi cárcel? Si todos los presidentes fiscales a nivel nacional son mis amigos. Si en el lugar donde estoy yo he colocado y apoyado con los votos de los trabajadores, ¿cómo para mí? Si me conozco con tal, ¿cómo? ¿Qué falta plata? ¿Por qué yo entraría? Hermanos, estaba engañándome, pero en el fondo decía que eso era cierto. En el fondo sabía que tarde o temprano Dios me iba a doblegar. Aún estaba borracho muchas veces, en discotecas, en mi departamento donde vivía. Y cuando estaba mareado, me recordaba de la obra, me recordaba de la iglesia y me ponía a cantar. Que decía en mi desesperación: Señor, si algún día me permites volver, si algún día das la oportunidad de tan solo sentarme, te voy a servir. Y me miraban mis compañeros, me miraban mis asesores, me decían: el doctor Esaú cada que toma se cruza, se loquea y habla, obra, habla de la iglesia, habla de la obra del Señor, que mi ministerio, porque ellos no entendían, ellos pensaban que estaba loco. Pero qué bendita locura, qué bendita locura. Ha habido una llama que ardía desde que yo era niño, ha estado ardiendo aún cuando estaba en el mundo, como arde al día de hoy. He querido apagar, he querido negar, he querido hacerme desentendido, que no conocía la palabra. Cuando me preguntaban: ¿tú eres cristiano? Dije: no, mis padres, antes iba, pero mentira. Sabía que no podía arrancar la palabra, sabía que no podía esconder. No se puede, es imposible. Una vez sembrada la palabra, dice la palabra que en su tiempo da fruto. Amado hermano, hermana, los años se iban pasando. Intenté formar hogar. Cuántas tropezadas. Si se trataba de borracho, yo era el peor. Si se trataba de vanagloria, de jactancioso, yo era el peor. Si se trataba, hermano, de mentiroso, yo era. Mi familia en mí había perdido esperanzas. Hasta Dios le daba vergüenza. Hermanos, pero como vuelvo a decir, aquella mujer que cuando aparecía a mi cuarto a visitarme, yo estaba resaqueado, borracho, me abrazaba, me besaba, me decía: siervo, me decía: pastor. Yo le decía a mi madre: ¿qué tiene? Porque me dice: pastor, si estoy borracho, ¿cómo voy a llegar a ser pastor si estoy así como estoy? Es que ella estaba estaba profetizando, estaba dando palabras de bendición. Estoy seguro que había momentos que sí perdía las esperanzas, pero no se dejaba. Ahí estaba clamando día y noche, día. Hermanos, cuando el Señor llegó a mi vida, me llegó con una corrección muy fuerte. Y mi reglamento como funcionario público, sabía muy conscientemente que yo no podía asesorar a nadie, ni siquiera orientar, porque yo era como era, no podía ser juez ni parte. Entonces yo me apiadé de un varón,
de un hombre. Y le orienté, le asesoré. Y esa falta administrativa un día se convirtió en un delito penal. Y no solamente un delito penal, sino una forma agravada por el cargo que yo ostentaba, por la posición donde estaba. Entonces me llegó, hermano, aquel día la mano del Señor, la corrección del Señor. Y entonces me vi solo ahí. ¿Qué ha pasado acá? Intento llamar al otro amigo, al otro contacto, al supuesto poderoso, al supuesto que gobernaba. Hermano, todos me dieron la espalda. Entonces el Señor empezó a tratar con mi vida, empezó a tratar con el orgullo, empezó a llegar la suspensión, empezó a llegar la inhabilitación, empezó a llegar, hermano, en todo, en sarta. Yo dije, ¿qué está pasando, Señor? Hermano, recuerdo aquel día que cuando me notificaron mi prisión preventiva, ahí recordé aquella advertencia: cárcel te viene. Contraté 2 abogados especialistas, casi con 20,000. Faltando una semana a mi prisión preventiva, hermano, el otro se operó. Al otro su hijo lo operaron, le trajeron a Lima para operarle el cerebro. Me quedé solo. Empecé a hacer mi propia defensa. Yo le digo, tú vas a leer esto y tú vas a leer esto. Hermano, Dios empezó a tratar, y la palabra empezó a confrontarme. Llegó el momento de declarar y dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Como tantas veces te he pisoteado, tantas veces te he humillado, te he puesto en vergüenza. ¿O es que esta vez tengo que aprender a honrarte? Hermano, tomé la decisión de honrar al Señor y declarar la verdad. Decir la verdad. Entonces mis abogados empezaron a resondrarme. Oye, ¿qué tienes? Tú eres un tonto, ¿qué tienes? ¿Para qué nos contratas con tanta plata si vas a ponerte solo soga al cuello? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Para qué estamos acá? Entonces, púdrete solo, haz tú solo tus cosas. Hermano, cuando la palabra trata, cuando el Señor empieza a tratar, hermano, ya no eres tú. Esta carne empieza a doblegar, esta carne empieza a temblar, a estremecerse, a arrodillarse. Hermano, recuerda aquella noche, me fui a la huerta, hermano, faltando días. Me fui a mi huerta, hermano, encima de alfalfa, debajo de una palta. Ahí le dije, Señor, Esaú Gutiérrez llegó hasta aquí. No más. Vuelve a donde has caído. Empecé a recordar, hermano, cómo Dios me había levantado aquellos años. Empecé a llorar por ustedes. Lo soy honesto delante del Señor. Nunca he dejado de extrañar a mis compañeros de la fe, que muchos están acá. Recordaba aquellos años por querer servir al Señor, por querer estar en la obra. Nos poníamos a vender caldo, nos podíamos vender picarones en el oasis. Empecé a recordar todo. Esa noche, hermano, derramé mi corazón al Señor. Dije, Señor, acá estoy, perdóname. Yo fui terco, fui rebelde, Señor, fui esto, uno por uno, confesando al Señor, humillándome al Señor. Hermanos, cuando llegó la prisión preventiva, la audiencia, hermanos, vinieron 5 fiscales. Ni siquiera en los casos emblemáticos en el Perú han asistido tantos fiscales. Máximo 3, 2, más no. 5 fiscales especializados en anticorrupción. La orden era sí o sí, a Esaú tenían que darle cárcel. Porque este chiquillo había crecido tan alto y también la envidia había crecido tan alto. Me mandaron a asesinar, me mandaron a hacer brujería, me mandaron a hacer hechicería, por querer hundirme, por querer destruirme. Hermano, lejos de ir al Señor, yo también corría al hechicero, yo también corría al brujo. Hermano, yo tenía 2 asesoras espiritistas brujas. Yo fui a un templo satánico, sé cómo es ese tema, conozco de cerca ese diablo mentiroso, que cuando, hermano, engaña al hombre pensando dar solución, pensando dar alivio, pero mentira del diablo.
Que Jehová lo reprenda. Poder en la sangre del Cordero. Poder en la sangre del Cordero. Mi alma te adora, Señor. A tanto que me hacía leer, a tanto que me hacía ver en la coca, aprendí a leer cigarro. Y me empezó a interesar. Hermanos, los días iban pasando. Entonces, hermanos, cuando el día que me tocó mi prisión preventiva, vi la mano del Señor. Pero eso sí, antes le prometí: si tú me sacas de esto, Señor, prometo entregarte cada día de mi vida, cada hora de mi vida. El Señor empezó a procesarme, hermano. Ya no tenía trabajo, ya no tenía amigos, ya no tenía carrera. Y mi carrera, lo que más yo atesoraba, porque me había costado. Sabía cómo había logrado solo, y era lo más valioso en mi vida. Y el Señor lo arrancó, la parte que más dolía. Entonces, hermano, ya no tenía plata ni para comer, ya no tenía plata ni para vestir. Recuerdo un día cuando fui al templo, empezaron a lecturar la Biblia. Entonces, hermano, yo no tenía Biblia. Saqué mi celular, entonces en mi celular me pongo a leer la lectura. Y los hermanos miraban y pensarían que estaba chateando. Y recordé aquella Biblia que me había regalado mi madre, porque no tenía ni 50 soles para comprarme una Biblia. Y le dije: Señor, perdóname aquella vez, Señor. Yo menosprecié tu palabra, ahora lo necesito. Esperaba una Biblia. Le dije: mamá, necesito una Biblia. Mi madre no lo pensó, corrió, me trajo donde mi casa. Entonces, hermanos, yo le pedí al Señor: regálame, Señor, bendíceme una Biblia de estudio. Y el Señor me lo bendijo. Entonces, hermanos, solo una semana, un mes estaba en el asiento. Desde aquella fecha, hermano, me iba visitando casas, me iba a poner a hablar la palabra en la calle, porque en la iglesia no me permitía, porque sabía quién era y cómo la prensa había lapidado mi nombre. Mi nombre estaba manchado, mi nombre estaba humillado. Aquel jovencito que estaba en periódicos, aquel jovencito que salía en televisión, en radio, en entrevistas, estaba saliendo en periódicos de primera plana, que un corrupto, que un tal, que un cual, juzgándome sin saber la situación real. Hermano, le dije: Señor, solo permíteme que vuelva a tu casa. Yo voy a servirte. Y como es Dios y bueno, maravilloso, empezó a restaurar mi vida. Cuando alguien dice: sé de dónde me ha sacado el Señor, cada sílaba, cada palabra, yo le entiendo, porque yo entiendo de dónde me sacó el Señor. Intenté suicidarme teniendo ese cargo 3 veces. Tengo documentos que he recibido tratamiento psiquiátrico, pero no puedo. Empecé a vivir con fármacos, no pudo. Empecé a sumergirme en el alcohol, no se pudo. Había un vacío que no podía llenar. Ni el poder, ni la fama, ni el estatus, nada, absolutamente nada ha podido llenar el vacío en mi corazón. Si tú piensas que con tu carro, si tú piensas con lo que tienes vas a ser feliz y eres feliz, te mientes y lo sabes. Solo hay un Cristo que puede llenar ese vacío. En mi sano juicio, en mi cabeza, nunca imaginé que el Señor me daría una oportunidad más en la obra. Era como llegar al sol, pero empezó a abrir las puertas el Señor. Pero también el enemigo empezó a levantarme, hermano. Estaba comprometido con una mujer y había comprado bienes, todo a su nombre, absolutamente todo. Hermano, que cuando empecé en las cosas del Señor, cuando empecé a firmarme en las cosas del Señor, aún esa mujer se fue. Es más, me dijo: ¿es tu iglesia o soy yo? Y le dije: termina lo que estás haciendo.
Tú no te puedes comparar con Cristo de la gloria. Pero antes que te vayas, te digo una cosa: vete en paz. Y sé cómo te vas a llevar las cosas. Sé cómo me vas a quitar mis bienes. Te digo, la palabra de Dios dice: dale al que pide. Hermano, le abracé, te perdono y perdóname, se fue. Chao todos los bienes. Ya estaba sin trabajo, sin plata, sin carrera, sin nadie, solo. Ahí, Señor, gloria a Dios, derramé de verdaderamente mi corazón. Mi lágrima fue mi desayuno, mi lágrima fue mi almuerzo, mi lágrima fue mi cena, mi lágrima fue mi postre. Empecé a declamar de corazón al Señor, sincerarme con Él. Y recuerdo, hermano, que querían invitarme pastores. Me hicieron predicar en la puerta porque sabían mi nombre estaba como despotricado en la prensa. Yo le dije: Señor, si tu misericordia todavía está conmigo, yo quiero ver tu gloria. Si realmente me estás restaurando, si realmente me amas, yo quiero ver tu gloria, Señor. Estaba predicando en la puerta de la iglesia en un ayuno. Cayó la gloria del Señor. Empecé a trabajar en las cosas del Señor, visitando hogares, visitando necesitados. Hermano, la iglesia empezó a llenar, empezó a llenar, empezó a llenar, pero también el enemigo empezó a levantarse. Recuerdo un siervo, el pastor de la iglesia, me llamó de anticristo, me llamó hijo de la oscuridad, me llamó separador de la iglesia, porque yo no podía predicar en la iglesia, pero sí podía predicar en las casas, en los cultos de oraciones. Entonces, hermanos, los hermanos venían a los hogares a escuchar la palabra y la iglesia estaba vacío. Hermano, era mi lucha, era mi batalla. Era como para dejar, era una vez como para rendirse. Entonces dije: Señor, ayúdame. Mira, Señor, cómo me humilla. Me hacen predicar en la puerta. Para eso me ha sacado de mi trabajo. Empecé a reclamar al Señor. Mira cómo me humilla. Mira cómo me menosprecia, Señor. El Señor empezó a respaldar. Para resumirlo, cuando el Señor restaura, restaura por completo. Él no hace obras a media. Él no hace a medias. Él hace completo. Él hace perfecto. Es más, le pedí: restáurame, Señor, mis ojos espirituales. Hermano, yo soy consciente que no lo merezco nada, pero he hallado la gracia del Señor en mi vida. Desde aquella fecha, hermano, estamos trabajando por la misericordia del Señor en la obra. Me cerraron puertas, pero ha habido otros departamentos que abrían. En ese departamento cerraba, hermanos, otros lugares, inclusive otras denominaciones. Porque Cristo es uno solo. Nosotros no predicamos nombre, nosotros no predicamos bandera, nosotros predicamos la sana doctrina, nosotros predicamos la santidad, nosotros predicamos al Cristo glorioso, al Cristo que cambia, transforma, al Cristo que renueva, al Cristo que renueva, al Cristo que renueva, al Cristo que resplandece, hermano. Aún sigo pasando mi proceso. Por ese proceso, humanamente esperaba 6 años con 6 meses, porque mi propia declaración me condenó y no había otra prueba. Entonces dije: Señor, en tus manos estoy. Si tú permites, entraré a ese penal, pero porque tú lo permites. Pero si es una cosa, Señor, mi nombre ya está en un suelo hace rato. Esta vez tu nombre va a ser en vergüenza, porque yo ya estoy trabajando para ti. Hermano, ya casado, mi esposa, antes de casarme, sabía toda esta situación y nos casamos así. Al día siguiente, después de nuestra boda, tenía agendas que cumplir. Nos fuimos a la obra. Solo ha habido 2 días que nos hemos quedado en casa.
Desde aquella fecha, hermano, por la gracia y misericordia, aunque no lo merezca, estamos trabajando. Amado hermano, hermana, si su hijo, si su hija no está en el Señor, si se ha apartado del Señor, no pierda la esperanza. Siga clamando. Joven, señorita que estás acá, con toda la experiencia vivida, solo te recomiendo, no te alejes de Cristo. El peor error en tu vida no es meterte con una pareja, es alejarte de Cristo. No te alejes de Cristo, no te alejes de Cristo. No te alejes de Cristo, no te alejes de Cristo. Día y noche Él te cuidará, no te alejes de Cristo. Día y noche Él te cuidará, no te alejes de Cristo. No te alejes de Cristo. Tú que estás jugando al cristianismo, tú que estás jugando con el evangelio, no llegues a los pasos que yo llegué. No derrames las lágrimas tontas que yo derramé. Afírmate en Cristo, sirve de corazón a Cristo, sé honesto con Cristo. Si no quieres la corrección, afírmate. El Señor ha dicho: al que me ama honro, al que me ama honro, al que me ama exalto, pero también corrijo. Hermano, hermana, no espere la corrección del Señor, afírmese en la palabra. No te quedes en tu silla. Vaya, sal, predica la palabra. Las calles te esperan, hospitales te esperan, hogares te esperan, muchos lugares te esperan. No esperes el altar. Hay muchas maneras de trabajar en la obra. A todos los que me conocen, jóvenes, señoritas, se le fiel al Señor. Y el Señor es fiel y bueno para con sus hijos. Y para los que se apartaron, el Señor te dice: cuento contigo. No importa dónde te hayas metido, no importa dónde hayas caído, no importa qué hayas hecho, yo te amo. El Señor te espera con los brazos abiertos. Todos los días, mirándote. Aun cuando sientes morir, ahí a tu lado. Aun cuando no merezcas, la gracia del Señor todos los días está a tu lado. Pero esa gracia y amor también se convierte en juicio, en mano, en corrección. Porque dice la palabra: al que ama corrijo, al que he escogido corrijo, proceso. Si estás pasando tu proceso, si estás pasando tu batalla, si estás pasando tu pelea, sigue luchando, sigue clamando. Daniel se metió al horno, Jeremías se metió al pozo, Sadrach, Mesach, Abednego le lanzaron, pero Cristo estaba con ellos. No los ha abandonado, no los ha dejado. Cristo estaba con ellos. Cuando tú te metes al horno, cuando el Señor te mete al horno, cuando el Señor te prueba, el Señor se mete contigo junto. No te deja solo. Dije, no te deja solo. No te ha dejado solo, tampoco te dejará solo. A su nombre, a su nombre. Al día de hoy no tengo trabajo secular, pero tengo un trabajo bello. Escoge la mejor carrera, la mejor profesión, de servir, de predicar esta bendita palabra. He tenido reuniones de honor, he tenido negociaciones en el Congreso con ministros de justicia. Nunca me he sentido honrado al día de hoy como me siento en este momento. Cristo es poderoso. Cristo sana, cambia, transforma, liberta, pero liberta completo.
pero sana completo. Así que alábalo, recíbalo tu bendición. Siga peleando, sigamos peleando. Cristo ha prometido: entregaré las naciones, entregaré continentes. Pelea por tu continente, pelea por tu país, porque dice iglesia misionera. Creo que es una iglesia misionera. Y así que, hermano, prepárate, porque la bendición está aquí. Y dijo el Señor: levantaré mis hombres, traeré hombres nuevos. Hermano, hermana, dice el Señor. Hermano, pongo un ejemplo. En un automovilismo, en una carrera, muchos invierten en vehículos sofisticados de última generación. Todos invierten, son autos preparados, pero solo uno llega al trofeo, al premio. En el momento de la partida, en el momento de la carrera, todos están aparentemente bien, piensan que van a ganar, pero hermano, no todos revisaron su tanque de gasolina, no todos miraron su llanta, no todos revisaron su motor, no todos revisaron su aceite. Y dice el Señor: levantaré nuevos hombres, porque no todos están sirviendo al Señor de corazón. Así que en la villa del Señor hay lugar, hay cupo, hay espacio. Todavía hay espacio. Así que, amado joven, señorita, si tú quieres servir al Señor, decide en tu corazón, afírmate, conságrate y arrepiéntete. Venga al Señor, clama y Él te levantará en su debido momento. A su nombre, gloria a Dios, hermanos. Esto es el Señor que ha hecho en mi vida. Este es el Señor que ha transformado mi corazón. Al día de hoy, hermanos, tengo esa dicha, esa bendición, estar en la obra, y quisiera que usted también lo esté. He resumido lo más que se ha podido mi testimonio. Habrá momentos, lugares, fechas para testificar completo. ¿Cuánto creen, hermanos, que Cristo salva? ¿Cuánto creen que Cristo cambia? ¿Cuánto creen que Cristo santifica? Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Los amo en el Señor. Gloria a Dios, aleluya.